Dentro de estos modelos en placas base que se añadirían como topes de gama para cada generación, uno de los que principalmente se distinguiría vendría a partir de aquellas opciones como GoodLike, con las cuales no solo se traería todas aquellas mejoras en conectividad y URM que normalmente se verían para la gama de estas placas, sino que inclusive se daría un paso extra con el cual dispondremos de mejoras aún por encima de esa competencia, y es de apartados vitales como el aumento en cuanto a su cantidad de fases para el URM o el estar disponiendo de más conexiones para M.2. Y frente a todo ello es donde precisamente surgiría la nueva Z790 GoodLike, y a través de este video estaremos analizando qué tan buena opción sería la misma desde cada una de las características suministradas, así como aquellas ventajas y desventajas que nos traería esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando con ello soporta procesadores Intel dentro de la 13ª y 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones, y este sin modificaciones lo debes tener presente, ya que se cuenta con el soporte en perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 7800 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 7 M.2. 5 conexiones dentro de estas aportarían soporte sobre PCI Express 4.0, mientras que las 2 conexiones restantes nos suministrarían soporte en PCI Express 5.0 y 3.0. Además de esto, tendríamos soporte para SATA desde el tercero y quinto M.2. En relación a su formato, tendríamos distintas distribuciones. De esta manera, tan solo se separaría el M.2 principal, que tendría compatibilidad en tarjetas desde el 22110 hasta el 2260, así como el cuarto M.2, que tendría compatibilidad con tarjetas desde el 22110 hasta el 2280. Ya de parte del resto de esas conexiones, se sumaría compatibilidad para tarjetas desde el 2280 hasta el 2260. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express 5.0 con formato X16. Entre los mismos se compartiría ancho de banda. De esta forma, el PCI Express principal tendría la posibilidad de correr sobre esas 16 líneas disponibles, pero una vez ocupemos el segundo PCI Express, ambos pasarían a correr por 8. Cada una de estas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC 4082, así como también se haría complemento con el DAC IS 9280. En relación a su conectividad inalámbrica, se sumaría desde lo mismo la tarjeta X211, a través de la cual vamos a estar obteniendo tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.3. Y ya, dentro de esas conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar 2 conexiones para bombas de agua, 7 conexiones para ventiladores externos, una conexión para el control del flujo de agua, 2 conexiones para sensores de temperatura, un tuning controller, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo ERGB, una conexión TPM, 4 USBs 2.0, 4 USBs 3.2 de primera generación tipo A, 2 USBs 3.2 de segunda generación por 2 tipo C. Y adicional a ella encontraríamos distintas utilidades como puntos de medición de voltaje, así como sistemas como EasyBoot LED y DigiBoot LED, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack, 2 mini DisplayPort, 2 conexiones hacia USB de tipo C con Thunderbolt 4, una conexión hacia un RJ45 de 10 GB, 8 USBs 3.2 de segunda generación, 7 de tipo A más 1 de tipo C, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, y adicional a ella encontraremos utilidades como Clear Smooth Button, Flash BIOS Button y Smart Button.
Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 28 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de tipo Extended ATX, con la cual daremos paso a un modelo que nos va a estar añadiendo no solo uno de los mejores VRMs dentro del mercado, sino también la mejor conectividad suministrada frente a su competencia, además de todos aquellos complementos antiapartados visuales y utilidades que se distinguirían de esta alternativa, aunque a su vez, y producto de ser la mejor placa del mercado, se implantaría con el costo más alto para este tipo de modelos, y es entre la diferencia en precio que puede conseguir con opciones también topes de gama, donde se pondría en duda la compra por la misma, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para esta, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. En este caso y al hablar de esta generación en específico, sí que podríamos referirnos hacia el VRM de esa placa como el mejor dentro de ese mercado, para lo cual precisamente veremos cómo se obtiene un total de 28 fases de alimentación, entre lo que van a ser 26 para su VCore más 2 para su SAC. Para la gestión de esta cantidad de fases tendríamos el controlador central de Renice RAA229131, un controlador que tendría un manejo directo de hasta 20 fases de alimentación. Por ende, y teniendo en cuenta esta información, desde esta placa se suministraría un diseño dual rate para la construcción de la misma. De esta manera, una única señal puede ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, lo cual permite que en realidad el controlador tan solo tenga que estar operando en un modo de 13+1 para dar gestión al total de fases que describen. Ya si miramos de parte de sus MOSFET, se aportarían también las piezas de Renice con las RAA220105, con una capacidad precisamente de 105 A, lo cual a su vez le dejaría un manejo en teoría por parte de su VCore de hasta 2730 A. Con esto se completaría todo el esquema alrededor de su VRM, y en base a esto, ¿por qué se puede decir que es uno de los mejores diseños? Realmente la diferencia más relevante que se puede destacar sería el aumento de fases para su VCore, donde normalmente se quedan placas como Ace de esta misma compañía, String de Asus o Taishi, contando con alrededor de 24 fases para su VCore, y aquellas dos fases extra que nos aporta Goodlight son la razón por la que se destacaría. Con respecto al resto de añadidos, prácticamente se comparte todo, mismo MOSFET, mismo controlador, y solo aquel aumento en sus fases es lo más relevante. Además de las diferencias que puede suponer el propio manejo de la placa, disipación y el acompañamiento con utilidades, que también apoyan el diseño, algo aplicable no solo para este modelo, sino al resto de esas alternativas. Y aún más si tenemos en cuenta que a partir de diseños sobre las 20 fases de alimentación y MOSFET de tanta calidad, por lo menos ante un escenario común y aún bajo el uso de overclock, apenas si notaríamos diferencia entre estas placas. Es más ante un uso específico de overclock a gran escala, casi al punto de batir récords, que le sacaremos provecho al aumento en cuanto a la cantidad de fases. Pero en general, quédate con que es el mejor VRM de esa generación en relación a los componentes suministrados. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Evidentemente, por la gama en la cual se ubicaría una placa como estas, nos vamos a encontrar con un montón de características que se pueden destacar. Propiamente todo lo mencionado con anterioridad en relación a su VRM ya es uno de los puntos más relevantes, teniendo en cuenta que hablamos del mejor diseño disponible para ese mercado, en relación por lo menos a la cantidad de fases. Así que desde ahí es donde comiencen aquellos apartados por los cuales se destacaría, y ya por fuera de eso, nos llevaría sobre todas esas mejoras de parte de una conectividad, con la cual daríamos paso a esos 7M.2, que junto al VRM es ese segundo apartado que distingue en este modelo del resto de su competencia, ya que aún ante el resto de sus topes de gama, lo máximo que se llega normalmente a incluir son 5M.2, que para nada son despreciables, pero sí que es un avance muy importante que nos traería Goodlight. Y tal cual como esto, también veríamos esa Envision Dashboard, que nos aporta una pantalla LCD de 4,5 pulgadas Touch, que realmente su uso dependerá de lo que mejor se adapte para ti. Además de esto, y tal cual bajo el refuerzo de su estética, partiría la integración del Illusion Light, que hasta cierto punto son dos imágenes superpuestas y sobre el área del VRM para personalizar levemente el sistema. Y estos son en realidad los principales puntos por los cuales podemos separar una alternativa como esta frente a su competencia. Por fuera de esto, evidentemente nos encontraremos con una placa que representa muy bien esos topes de gama, pero sí que aquellos apartados añadidos como extra también serían aportados por opciones dentro de otras compañías, por lo cual se pueden tener en cuenta, pero no deberían ser el motivo principal para establecer tu elección. Entre ellos destacaría el que podamos estar obteniendo uno de los mejores codecs de audio para esta motherboard ante la LC4082 y hasta esos complementos extra de parte del DAC y ES9280. Asimismo veremos una excelente representación sobre la conectividad a internet,
con la cual no solo se sumaría una tarjeta de gama alta como va a ser la X211, integrando así desde Wi-Fi 6E hasta Bluetooth 5.3, sino que también encontraremos que se aporta una doble conexión hacia RJ45 entre los 10 y 2,5 gigabits. Asimismo se suministrarían distintas utilidades, sobre las cuales encontraremos Clear Signals Button, Smart Button y Flash BIOS Button. Esto tan solo para ese backplate, además de internamente sobresalir con esos puntos de medición de voltaje, Digital LED, entre una que otra utilidad extra que también aportaría. Y probablemente entre esos añadidos lo más relevante sobresale bajo la suma de esas conexiones en USB tipo C, con las cuales se traería desde dos encabezados internos con las mejores versiones disponibles para USB tipo C, y donde en adición, una de las mismas nos daría paso a poder incluir carga rápida, y sobre todo aquellas dos conexiones en USB-C aportadas por su backplate y el que estén incluyendo Thunderbolt para las mismas, por lo general son características que separarían las placas de mayor gama del resto de modelos. Aunque aún ante todo ello, los apartados principales por los cuales deberías optar por esta placa se siguen refugiando ante el URM, la Envision, el diseño estético y esos 7M.2, ya que aunque el resto de sus añadidos sean bastante relevantes, seguirían estando presentes desde otras alternativas con las cuales competiría. ¿Con qué desventajas nos estaríamos encontrando? A pesar de que podemos decir que este modelo sería prácticamente de las mejores opciones en el mercado, no por ello se libraría de contar con algunas desventajas, e inclusive verás que muchas de estas estarían presentes bajo el propio riesgo de la placa en intentar añadir mejoras. De esta manera, por ejemplo, esos 7M.2 se traducen también en problemas en anchos de banda compartido entre conexiones. Bajo lo mismo, aquel cuarto M.2 verás que comparte ancho de banda con el segundo PCI Express con formato X16, el cual, como también te mencioné al inicio, compartiría ancho de banda con el PCI Express principal. De esta manera se quedarían 16 líneas repartidas entre estas tres conexiones. Podríamos disponer completamente de las 16 desde el PCI Express principal y con las otras conexiones deshabilitadas, o hacer uso de la misma y que el PCI Express principal pase a correr por 8. Sin embargo, tan solo podríamos hacer uso de una de esas conexiones, el segundo PCI Express o el quinto M.2. En conjunto no sería posible, lo cual no es algo raro de por sí. Realmente muchas veces ni es la cantidad de M.2 la que influye, sino el que se añada un M.2 en PCI Express 5.0, y de hecho, aún ante aquellas placas que tan solo añaden 5 M.2 tendríamos el mismo problema. Además de esto, también mencionaría que aunque sí que hablamos de 7M.2 dentro de la placa, la verdad es que esa séptima conexión fue más un intento por inflar de más los números, ya que la misma se ejecutaría en PCI Express 3.0, lo cual no es muy acorde para un modelo como estos. Pero bueno, a pesar de ello, sigue siendo un buen distintivo. Fuera de esto tendríamos otra mención, y vendría más por esa Envision, que aunque es otro de esos apartados extra por los cuales se destaca esta placa, la verdad es que viene más como un plus casi que la fuerza, ni siquiera es una integración directa sobre la placa, como sí que se representó en Z690. Simplemente es un complemento visual que, aunque pueda servir en algunos casos, bajo la mayoría de ocasiones no deja de ser un extra que debería venderse por separado y dar mejor una disminución en el valor de la placa, que sí que le haría falta, puesto que ser la mejor placa de la generación también la lleva a ser el modelo más costoso. O si ni siquiera fuera este el caso, dar más utilidades a la misma, bajo funciones externas como por ejemplo de cara a los C, donde a pesar de contener el mejor URM por componentes, sus utilidades no describen lo mismo, y es precisamente ante ello donde la Envision podría dar solución. Y el problema general de todo esto es que ya estamos cuestionando tres añadidos principales por los que propiamente se tendría que decir por esta, y cada vez veremos cómo se baja levemente su podio y se acerca más a aquella competencia que tendría. Todo esto lo digo más a fin de tener en cuenta qué tan convenientes son las mejoras suministradas y sobre todo poner en duda si realmente valdría la pena el costo aplicado para las mismas. En conclusión, por lo general y ante la mayoría de generaciones, hablar de una placa como Goodlight nos llevaría hacia un modelo que no solo se destaca entre esos topes de gama, sino que aún ante esos modelos con los que competiría consigue establecer mejoras extra que impulsarían la decisión por la misma. Y eso es prácticamente Z790 Goodlight, un modelo que añade un mejor URM, aumentando sus fases en su subcore, así como 2M.2 en adición por encima de las placas de mayor gama que podemos encontrar, junto a lo cual también se aporta complementos como aquella Envision, que no deja de ser otro distintivo adicional, y como te mencioné en sus desventajas se pueden cuestionar, puesto que aquel séptimo M.2 tiene soporte para PCI Express 3.0, poco coherente ante una placa como estas, se añade el mejor URM, pero no las utilidades necesarias para sacar el máximo provecho del mismo.
y su Envision no deja de ser un apartado extra que se incluye a la fuerza, casi como un complemento visual. Pero es que aún ante ello no deja de ser la mejor placa de esta generación, ya que aún bajo aquellas desventajas sigue siendo el único modelo que aporta características como estas, así que es mejor tenerlas aún bajo aquellos problemas que no tenerlas. Por otro lado, la única mejora que nos podría traer un modelo por parte de otras compañías vendría a disponer de una mayor cantidad de utilidades, que sobre todo ante los CE pueden ser más convenientes, y eso vendría por parte de Stream para Asus, pero evidentemente se quitan esas mejoras que nos aporta Good Light. Así que bajo mi recomendación, y si es que tienes la posibilidad de hacerte con la misma, vas a disponer de la mejor opción en el mercado para esta generación. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.